Si no hubiera nanopartículas, no habría habido vacuna contra el COVID. Entonces, en realidad, ¿de qué se trata? Recuerden que la vacuna COVID es de ARN mensajero. ¿Podemos detallar de nuevo qué es? Sí, un ARN mensajero. Es un ácido nucleico que tiene una secuencia de nucleótidos y este ácido nucleico, cuando se encuentra dentro de la célula a nivel de los ribosomas, va a producir una proteína, unos aminoácidos. Los nucleósidos van a ser traducidos en aminoácidos y estos aminoácidos luego van a producir una proteína. Y esa proteína es la proteína vacunal, es la que va a permitir inducir una inmunidad vacunal. Entonces, en realidad hay 3 problemas con este ARN mensajero. El primer problema es que es muy inestable. Si inyectas un ARN mensajero por vía intramuscular, como se hace con la vacuna contra el COVID, se va a degradar de inmediato. Porque en nuestro organismo tenemos nucleasas, exonucleasas fuera de las células, por eso hay que encapsularlo para protegerlo. El segundo problema es que el ARN mensajero, aunque no se degradara, no entra en la célula. ¿Por qué? Lo entenderán fácilmente, ya que el ARN mensajero es un ácido nucleico. Tiene grupos fosfato que lo cargan negativamente, igual que la membrana celular. Las cargas negativas se repelen, por eso el ARN no entra a las células. Además, es una macromolécula con peso molecular muy alto para entrar, pero sí en forma de nanopartículas. Tienen este fenómeno de endocitosis, es decir, de invaginación de la membrana celular. Y eso permite finalmente liberar dentro de la célula la partícula con su contenido de ARN mensajero. Entonces eso no es suficiente, porque de hecho la partícula con su ARN mensajero va a encontrarse en endosomas. Y ahí la traducción a proteína no puede hacerse en los endosomas, se hace en el citoplasma celular donde están los ribosomas. Entonces hay que lograr exportar esta molécula, este ARN mensajero, de los endosomas hacia el citoplasma celular para que sea traducido en forma de proteínas. Eso lo logró Coolidge, un tipo genial que pensó cómo hacerlo. Solo necesitamos que las nanopartículas tengan carga positiva, así estarán cargadas en los endosomas. Para decirlo de manera sencilla, romper la membrana endosomal y permitir que ese ARN mensajero pase al citoplasma celular. Y eso fue lo que se hizo. También modificamos el ARN mensajero. Eso fue lo que hizo Charicot, quien recibió el premio Nobel por eso. Pero Coolidge, él descubrió estos lípidos ionizables. La combinación de estas tecnologías creó una vacuna fabulosa que probablemente salvó millones de vidas. Se aplicaron más de 1,000 millones de inyecciones. Y vemos muy claramente que no solo tenemos una vacuna que es más eficaz que todas las vacunas que conocemos, todas las demás tecnologías de vacunas que conocemos hasta ahora. Además, sabemos que estas vacunas son muy poco tóxicas, ya que ahora hemos hecho más o menos más de 1,000 millones de inyecciones en todo el mundo y no hemos visto efectos secundarios realmente serios. Entonces, ven, ese es otro papel, yo diría, de estos nanomedicamentos, de estos nanovectores, es entregar a nivel intracelular toda una serie de moléculas que no se entregan espontáneamente. Vuelvo un poco sobre este mecanismo, porque muchas personas tienen prejuicios, también tienen miedos. De hecho, entre algunas ideas preconcebidas, mucha gente piensa que eso modifica el ADN del paciente, que este tipo de técnica modifica el ADN del paciente. ¿Es realmente el caso y de qué manera la célula integra esta porción? No es así, desafortunadamente. Aquí se requiere mínimo conocimiento en biología molecular, ya que, de hecho, el genoma del paciente es el ADN y ustedes saben que el ADN, es decir, nuestro genoma finalmente va a expresar proteínas. ¿Cómo el ADN se va a transformar en ARN mensajero? Y ese ARN mensajero, a nivel de los ribosomas, va a producir la proteína que necesitamos. Un ARN mensajero no puede entrar al núcleo por varias razones. Pero una de las razones muy simples que podemos entender es que alrededor del núcleo hay una membrana y ese ARN mensajero no puede, por un lado, atravesar esa membrana
Además, aunque el ARN mensajero esté en el núcleo, no puede formar el genoma, porque no es un ADN, es un ARN mensajero. Así que este ARN es ADN, es desoxirribonucleótido ARN mensajero. Así que no es posible que un ARN se integre en un ADN. De acuerdo. Entonces, No hay riesgo. Y además, para ser más pragmático, es evidente que ahora, con la perspectiva que tenemos, porque de hecho diría que hemos vacunado a una cantidad considerable de pacientes, no hemos visto absolutamente ningún efecto de tipo genético, genómico, etcétera, etcétera, ni siquiera efectos secundarios serios. para volver un poco sobre estos nanomedicamentos, ¿cómo es que un nanomedicamento logra no ser atacado por el cuerpo? Que suele reaccionar de forma defensiva ante cuerpos extraños. ¿Cómo hacen estos nanomedicamentos para pasar estos diferentes filtros? Bueno, una respuesta son los vectores de segunda generación que van a impedir este proceso de opsonización. Porque una vez más, este proceso de opsonización del que les hablaba es una defensa natural del organismo. Cuando tienen una infección, el organismo va a producir opsoninas para opsonizar los virus, por ejemplo. Y eso es un marcador molecular que designa a esos virus como partículas extrañas que van a ser captadas por los enfermos. Macrófagos del sistema retículo endotelial, incluidas las células de Kupfer del hígado. Y entonces, si queremos evitarlo, a veces vamos a aprovechar ese efecto para dirigirnos al hígado, pero cuando no queremos dirigirnos al hígado, vamos a impedir esa reacción de defensa inmunológica. Al cubrir estas nanopartículas con polietilenglicoles, se genera la llamada repulsión estérica. Van a evitar que las opsoninas se adhieran a las nanopartículas y en particular al complemento de ser activado, porque la activación del complemento es un fenómeno, diría yo, de respuesta inmunológica muy importante. De acuerdo, entonces para volver un poco sobre usted, porque hemos hablado mucho de nanomedicamentos, pero usted también ha creado diferentes startups relacionadas con estos nanomedicamentos. ¿Podría contarnos un poco más sobre eso? ¿En qué consiste eso? Mire, bueno, es cierto que los investigadores cuando hacen un descubrimiento o cuando desarrollan una investigación, el objetivo principal es publicar. De hecho, en la Academia de Ciencias, actualmente presido un comité, que es un comité que desarrolla un poco o, en todo caso, que fomenta. La ciencia abierta es aquella que es accesible para todos. Que todos puedan tener acceso a las publicaciones, que si quieres leer una publicación no tengas que pagar. Eso es ciencia abierta, porque es normal que el ciudadano que paga impuestos, o sea, que paga el salario de los investigadores, también pueda ver lo que estos investigadores producen leyendo las publicaciones. Eso es la ciencia abierta, pero hay que saber que un laboratorio como este, laboratorio que, bueno, en fin, el instituto que dirigí mucho tiempo necesita muchos recursos financieros. Entonces, hay momentos en los que uno se dice, he descubierto algo que puede ser realmente útil, un nuevo nanomedicamento que puede ser útil para tratar patologías. ¿No publicaremos, solicitaremos una patente? Pensamos que eso interesa a las industrias. Solicitamos una patente para que las industrias desarrollen el medicamento, ya que en la universidad no siempre es posible. Y no al principio de mi carrera, pero ya estaba bastante avanzado en mi carrera, se les dio a los investigadores la autorización de crear startups, es decir, de patentar y luego tratar de desarrollar esas patentes. Entonces, yo creé una primera startup que se llama BioAlliance, que fue creada a finales de los años 90 y que entró a la bolsa en 2005. Así que, de todas formas, fue un éxito. Entonces, ¿por qué? Porque a nivel del laboratorio de investigación era una unidad en París-Saclay. En ese entonces era París-Sud, ahora es París-Saclay, asociada al CNRS. Hay que saber que ahí estamos descubriendo. Se hacen todas las investigaciones preclínicas en cultivos celulares para ver si el nanomedicamento funciona en animales de laboratorio, para ver, ya que era para el hepatocarcinoma. Si logramos llegar al hígado, podremos entregar el medicamento ahí.
Si el medicamento no es tóxico para el tejido cardíaco, ya que la doxorubicina, entonces todo eso lo hacemos a nivel animal, eso es la investigación fundamental. Pero después, la siguiente fase, antes de poner un medicamento en el mercado, es el desarrollo farmacéutico y el desarrollo farmacéutico, que es, lo primero es hacer lo que llamamos un estudio toxicológico regulatorio, es decir, hay reglas antes de poner un medicamento, de comenzar un ensayo clínico con un medicamento. Para demostrar que no es tóxico en animales se requieren condiciones que no tenemos. En la universidad hacemos estudios toxicológicos, pero no de manera regulatoria, muy controlada. Eso hay que subcontratarlo, cuesta dinero. Así que hay que recaudar capital para pagarlo. Después, en el laboratorio van a preparar 50 miligramos, 100 miligramos de nanopartículas. Con eso pueden hacer un montón de pruebas. En el caso del ratón, si inyectan 10 mg por kilo, un ratón pesa 20 Gabén, pueden tratar una cantidad increíble de ratones. Tienen suficiente para hacer toda su investigación. Pero el ser humano pesa 70 kilos, así que ahí obviamente tienen que producir cantidades mucho más grandes. Eso no es investigación, es desarrollo farmacéutico. Y entonces ahí también subcontratamos a empresas especializadas en ingeniería que van a hacer lo que llamamos la transposición de escala. Y para el ser humano, estas nanopartículas inyectables deben ser estériles. Así que hay que encontrar un método de esterilización que no destruya las partículas. Entonces, antes de pasar al ensayo clínico de fase 1, la primera fase, ya se debe encontrar dinero para hacer todo este desarrollo farmacéutico. Luego obtuvimos autorización para un ensayo clínico de fase 1. En oncología, esto implica administrar el medicamento primero a pacientes con cáncer que han dado su consentimiento, abarcando varios casos. Pacientes con cáncer de mama, cáncer de pulmón, leucemia, etc. Aún no iniciaremos tratamiento, solo veremos la dosis que se puede administrar y entonces, ¿qué hacemos? Primero daremos una dosis baja y después la aumentaremos. Con la doxorubicina, la dosis límite se da al aparecer toxicidad cardíaca. Como mencioné, al aumentar la dosis, incrementa el riesgo. Después observamos que el electrocardiograma muestra una ligera anomalía. Bajamos al nivel inferior y ahí fijamos la dosis para la fase 2. Y la fase 2, ahí son pacientes que vamos a empezar a tratar y que todos van a tener la misma patología, es decir, un carcinoma hepatocelular, tumor de hígado, tumor primario del hígado. Tratamos a los pacientes, haremos resonancias para ver si los tumores desaparecen y estudiaremos su supervivencia. Eso se va a hacer en unos 50 pacientes en principio, sobre todo en hospitales franceses, ya que se desarrolla en Francia. Y además, tuvimos resultados muy interesantes porque vimos que había un aumento considerable en el tiempo de supervivencia y que en las imágenes veíamos desaparecer los tumores. En ese entonces el tratamiento estándar era la quimioembolización, pero obtuvimos mejores resultados que con ella. Y después la tercera etapa es la fase 3. La fase 3 será un ensayo multicéntrico, es decir, en varios países, no en todos. Incluye China, donde hay muchos hepatocarcinomas. En China, hospitales realizarán el ensayo clínico. En Estados Unidos, Japón, Canadá y Francia, así que este ensayo estará en varias partes del mundo. Desarrollar un nuevo medicamento cuesta casi 1.000 millones de euros. Aunque se critica a la industria farmacéutica, hay que considerar que son inversiones enormes. Aquí seguiremos y observaremos a más pacientes. Y si todo sale bien, eso dura cierto número de años, y si todo sale bien, pues en realidad después el medicamento se pone en el mercado. ¿Y entre la fase 1 y la fase 4 cuánto tiempo pasa? Y la fase 3. Entonces, entre la fase 1 y la fase 3 para una startup, y probablemente ese fue el error que cometimos con nuestra startup. Desde que entras a la bolsa, los financieros se interesan en tu empresa y toman el control.
El investigador ya no tiene nada que decir. Al principio sí, porque es indispensable para explicar la tecnología, etcétera, pero después es cuestión de gestación. Hay que decir las cosas como son. Entonces, necesitamos a esos capitalistas de riesgo, lo que llamamos capitalistas de riesgo, que dicen, ok, señor Couvreur, usted es muy amable, pero ¿qué es lo que aporta? ¿Una patente que también pagó el CNRS? De acuerdo, yo aporto 5 millones de euros y usted yo 10.000 euros porque creo en lo mío y pongo toda mi fuerza. Exagero, pero pongo todo lo que tengo. Escuche, yo tomaré la dirección de la empresa porque aporto 5 millones de euros. Como puede ver, desde ese momento el perfil de la startup cambia. Va a ser necesario contratar gente, especialmente especialistas en desarrollo farmacéutico. Yo no soy un desarrollador farmacéutico, nunca he trabajado en la industria. Como puede ver, la empresa cambiará contratando personas expertas en aspectos regulatorios, etcétera. Bueno, dicho esto, una startup, incluso cuando tiene dinero, incluso cuando ha salido a la bolsa, avanza mucho más lento que una gran farmacéutica. Una gran empresa farmacéutica como Sanofi, como Pfizer, como Roche, etcétera, que tienen recursos financieros mucho más importantes y que tienen experiencia en la fase 3, que es la fase que cuesta, es lo que más caro sale en el desarrollo del medicamento. Así una gran farmacéutica podrá reducir tiempos y reclutar pacientes más rápido. Mientras que para una startup eso va a durar mucho más tiempo. Esta fase 3, nuestra fase 3 tomó 7 años, si mal no recuerdo, 6 o 7 años, lo cual es muchísimo tiempo. Pero mientras tanto surgen otras tecnologías. Esa es la dificultad de las startups. No es porque seas el primero en tener una idea, etcétera, que necesariamente tendrás tu medicamento. A nivel de mercado, a menudo es el que llega en segundo lugar, quién sabe por qué no funcionó. Este invento genial que puede sortear eso y que luego probablemente puede tener un mejor plan de negocios, etcétera. Así que, como ven, no es nada sencillo. Tener una buena idea científica no garantiza que se convierta en un medicamento. Ok, interesante. Escuche, estamos llegando al final de nuestra entrevista. Hay una pregunta que me gusta hacerles a nuestros invitados. Son recomendaciones de lectura. Para aquellos que quisieran aprender más, para quienes quisieran profundizar un poco más en este tema, ¿tiene ideas de libros que recomendaría? Sí, bueno, no quiero parecer impertinente, pero usted sabe que tuve una cátedra en el Colegio de Francia y que en el Colegio de Francia es absolutamente fantástico, porque uno debe dar clases de alto nivel, pero comprensibles para todo público, ya que cualquiera puede asistir en el Colegio de Francia. En 2010 tuve la cátedra de innovación tecnológica Liliane Bettencourt. Y tenemos lo que llamamos, entonces obviamente damos toda una serie de clases, pero antes de dar esas clases, hacemos lo que llamamos una lección inaugural, es decir, es una lección que dura aproximadamente 1 hora. Un poco como la entrevista que tuvimos, pero con palabras relativamente comprensibles para todos, simples, sin usar un argot médico complicado, por ejemplo. Y entonces esta clase es. Después escribimos un pequeño libro que es publicado por Odile Jacob y que está disponible en el Colegio de Francia. Lo pondremos en la descripción para todos los que lo deseen. En todo caso, muchas gracias por esta entrevista, Soy yo quien le agradece. que fue sumamente interesante. Muchas gracias.